¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos todos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para cada domingo, en esta ocasión el cuarto domingo de la Cuaresma. Bien, pues en esta ocasión tenemos el Evangelio que la liturgia nos propone para el domingo cuarto de Cuaresma de este ciclo C, año 2025. Le he puesto como título a este comentario La alegría del Padre Misericordioso. Comenzamos con nuestra oración inicial, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos con el texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca, y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo contenido, un nuevo comentario a la palabra de Dios.
Y ahora vamos a continuar. Comienzo explicando unos matices del texto griego, según la versión Nestle Aland 28, edición 28, que es la edición que utilizamos comúnmente en la investigación bíblica. La parábola comienza citando los versículos 1 al 3 del capítulo 15 de San Lucas, que dice, a la letra, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. También se puede traducir como se solían acercar. Tenemos aquí esan de auto en gitsontes pantes, todos, ¿verdad? Todos los hoitelonai y hoijamartoroi, los que son los publicanos y los pecadores, solían acercarse a él en gitsontes auto, esan en gitsontes auto, acuein autu, para escucharlo, o para oírle. Luego el versículo 2, los fariseos y los escribas, hoite farisaio y kai hoi gramateis, murmuraban diciendo, llegó Ginson legontes. Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jutos, este, jamartolus, prosdegetai, ¿verdad? Recibe a los pecadores, kai sinesiei autois, y comparte los alimentos o come con ellos. Entonces Jesús les dijo, Eipen prosautus, ten parabolen tauten, esta parábola. Y luego el legon, pues es diciendo. Ujú. Vemos entonces las construcciones gramaticales, son pues precisas. Solamente pues valdría recordar que aquí el esan en Gitzontes, que indica algo que comúnmente o continuamente se estaba haciendo, que se estaban acercando a él, los publicanos y pecadores para escucharlo. Bien, dos grupos de personas tenemos aquí en la escena, publicanos y pecadores se acercaban para oírle, mientras que los fariseos y los escribas lo criticaban seguido. La acción de Jesús de acoger a los pecadores y comer con ellos es uno de los signos que muestran la llegada del reino de Dios dentro del marco de la literatura de los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. El entonces que aparece aquí en el versículo 3, en griego se dice de entonces, sirve para mostrar que las parábolas que dirá Jesús a lo largo del capítulo 15 de Lucas son su justificación del por qué actúa de este modo. Entonces Jesús va a justificar con tres parábolas, que es la de la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo, o más bien la parábola del Padre misericordioso. Será como Jesús responda a estas críticas para mostrar que Jesús actúa según el actuar de Dios. Y ahora sí entramos a nuestra parábola, la parábola del Padre misericordioso. Versículos 11 y 12, dijo, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió la hacienda. Entonces dice ahí en griego, dos moi, dame, to epibalon merostes usías. Dame entonces la parte, el meros, tes usías de los bienes que podrían traducirse también como la herencia, aunque no aparece el término griego herencia, pero pues en nuestra traducción del leccionario es correcta, decir, pues dame parte de la herencia, dame parte de los bienes, la usía se designa esos bienes necesarios para vivir. Y entonces se les reparte la hacienda, el bion, precisamente aquello que se requiere para vivir. También puede traducirse como patrimonio. Entonces, los bienes que exige el hijo menor a su padre constituyen el patrimonio, usías o bios del padre. Ahora, perdón, según Deuteronomio 21:17, al primogénito le correspondía dos terceras partes.
mientras que al hijo menor solamente una tercera parte del patrimonio paterno. Versículo 13, pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó sus bienes viviendo como un dilapidador, ¿verdad? Dilapidador. Tenemos entonces versículo 13, dice que sinagagón pantajó neóteros gios apedemesen, que es lo que juntó el, pues su parte, el joven, el hijo joven, lo juntó y se marchó entonces a un Joran Macrán, a una región lejana, y allí descorpicen, perdón, significa pues que malgastó la usía, es decir, la hacienda que le tocaba, son azotos, viviendo como dilapidador o de manera disoluta, como traduce también el leccionario. Lo que reúne el hijo no es tanto un conjunto de cosas para llevarse, sino el dinero que juntó, seguramente tras vender la parte del patrimonio recibido. El término azotos significa como un dilapidador, no como un libertino, como lo traducen algunas ediciones en español. Este término no vuelve a aparecer en toda la Biblia, pero sí la tenemos en la Ética Nicomaquea, obra de Aristóteles, en el libro cuarto, parte uno. Después tenemos los versículos 14 a 20 en su primera parte, el 20a. Dice a la letra en griego, cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país, un limosis girá, es decir, un hambre poderosa, literalmente. Es una expresión que aparece también en Génesis y en el libro de Ruth, comenzando el libro. Luego dice, entonces, versículo 15, fue y se puso al servicio de uno de los ciudadanos de aquel país que lo envió a sus campos a cuidar cerdos. En versículo 15, Lucas dice que el joven se puso al servicio de un ciudadano extranjero. La expresión ecolece literalmente significa arrimarse a. ¿A quién se arrimó? Pues a alguien para que le diera trabajo como esclavo. Su trabajo de cuidar cerdos, el poskein hoirus, refleja la bajeza a la que llegó el hijo menor, pues los cerdos son animales impuros para los judíos. Luego dice, versículo 16, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie se las daba, nadie le daba nada. Versículo 17, y entrando en sí mismo, aquí tenemos que entra en sí mismo, eisgeautón de elzón, lo que significa que se puso a reflexionar, dijo, cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bien, entonces, este entrar en sí mismo o reflexionar del hijo menor no es todavía un arrepentimiento moral, sino una toma de conciencia de su deplorable situación. Ahora, el joven ensaya el discurso que piensa decirle a su padre para que le permita comer lo que comen sus trabajadores. Su arrepentimiento hasta ahora es imperfecto, pero aún así se decide ir a casa. Y entonces dice ahí, está ensayando el joven, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. O sea, por lo menos dame de comer lo que comen ellos. Pero curiosamente el joven no se arrepiente, pues, que del hecho de que no ha valorado la usía, es decir, o el bios, el patrimonio de su padre. Y entonces parte hacia allá. Continuamos versículo 20b al 24. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. En el versículo 20b, Lucas nos dice que el padre se conmueve entrañablemente. Dice que el padre esplagniste,
es decir, del verbo splagnizomai, que significa llenarse de compasión. Se llena de compasión al ver a su hijo, lo cual significa literalmente que el padre sintió un movimiento en sus entrañas, como cuando una mujer que está embarazada siente que se le mueve el bebé. Se usa precisamente el verbo splanizomai en griego, precisamente para referir esa sensación que tiene una madre cuando se mueve su bebé en el vientre. Entonces, ese conmoverse entrañablemente viene traducido por el verbo splagnizomai. Aquí aparece precisamente en su forma de voz pasiva. Splagniste se llenó a compasión al ver a su hijo. El padre entonces corrió a él, se utiliza el dramón, que es una expresión el verbo está en forma participio, lo cual era una conducta social no adecuada para un hombre rico. Eso de correr en lugar público no era adecuado para un hombre rico en la época y sociedad de entonces. Luego se arroja al cuello de su hijo y lo besó efusivamente. Epepesen catefilesen, lo llenó de besos. Las acciones muestran una compasión que trasciende las normas sociales. Es decir, al papá no le interesa que lo critiquen por el hecho de correr y besar efusivamente a su hijo. Simplemente lo hace por amor. Versículo 21, el hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. En el versículo 21 el hijo comienza a recitar su discurso ensayado, pero el padre no lo dejará terminar. Tenemos el versículo 22. Más bien le dará signos que expresan la dignidad del hijo y su condición de miembro de la familia y como uno de los herederos del padre. Por eso dice, dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y las sandalias en los pies, que son estos signos de dignidad, de ser condición miembro de una familia poderosa y que le reconocen como un heredero del Padre. Después dice, traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado y comenzaron la fiesta. La fiesta que el padre organiza es para celebrar su alegría tras haber recuperado a su hijo perdido. Lucas emplea un paralelismo sinonímico en las razones que el padre expresa para justificar la fiesta. Versículos 25 al 30. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercó a la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. En el versículo 28 se dice que el hijo mayor se enojó, dice orgiste, y que no quería entrar. De Caiuc, Ethelen, Eiseilthein. La razón era porque el hijo creía que el padre estaba festejando al hijo dilapidador. El padre sale a rogar al hijo mayor, dice parecalei auton. En el reclamo, el hijo mayor dice, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Con este reclamo vemos que el hijo mayor eh, se percibe como un trabajador y no como un hijo del padre, lo cual muestra también que está perdido, pues no ha comprendido el amor del padre. Luego dice, ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Al referirse el hijo mayor a su hermano como hijo tuyo, para reclamárselo al padre, el hijo mayor muestra su disposición a romper la fraternidad con su hermano por no haber honrado al padre. Versículos 31 y 32. Pero él, o sea, el padre, dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado.
Las expresiones del padre al hijo mayor en el versículo 31 le recuerdan que es el primogénito y su lugar nadie más lo puede ocupar, pero le invita a ver más allá de sus presuposiciones. La fiesta no es para festejar al hijo, sino al padre. Las razones expresadas en el versículo 32 sirven no solo para el hermano mayor, sino para las comunidades lectoras, con el fin de que comprendan de que el Padre quiere asociarnos a su gozo cuando hay personas que se arrepienten, aunque su arrepentimiento sea imperfecto, pero real, como el muchacho de la parábola. No se arrepiente por haber dilapidado la herencia que recibió, se arrepiente porque tiene hambre y pues regresa a la casa de su padre, pero solo para comer. Por tanto, nos decíamos, es una conversión que es imperfecta, pero aún así el padre lo recibe. Con esto pasamos al comentario al texto. La parábola del Padre Misericordioso presenta un triángulo dramático entre un padre y sus dos hijos, generando una implicación emocional intensa. La relación entre el hijo menor y los pecadores, así como entre el hijo mayor y los fariseos, es evidente. La parábola se dirige tanto a los justos como a los pecadores, instándolos a cambiar su perspectiva de manera decisiva. La trama se desarrolla con la solicitud del hijo menor, seguida de decisiones y circunstancias que llevan al borde de la muerte. La narrativa destaca la importancia del hacer. La parábola revela gestos simbólicos sorprendentes como la fiesta y la investidura del hijo. La trama evoluciona de una resolución pragmática a una revelación que aumenta el conocimiento, especialmente en la caracterización del padre. La parábola tiene dos enfoques sobre la naturaleza de las palabras de los hijos que veremos a continuación. Las palabras del hijo menor en los versículos 18 y 19 no representan una verdadera conversión, sino un cálculo astuto y mezquino, porque solo piensa en regresar para comer. Al admitir culpa de manera funcional, intenta persuadir al padre de tomar una decisión más ventajosa para él, pasando de una relación de descendencia a criterios económicos de actuación. El discurso del hijo mayor, por otro lado, en los versículos 29 a 30, también se basa en la relación de dar-recibir y actuación-recompensa. Acusa al padre de subvertir el principio de justicia retributiva, mostrando que vivía la relación según este principio. Es decir, el hijo mayor, perdón, no se ve como hijo, sino como un trabajador. La parábola destaca la falta de diferencia entre la visión del hijo mayor centrada en el intercambio y la perspectiva económica del hijo menor. Ambos revelan una comprensión limitada y distorsionada de la relación con el Padre. El pasaje concluye con un final abierto que refleja la oposición entre los dos hijos, similar a la de los dos símiles previos, es decir, las parábolas que habíamos visto o que se pueden ver pues en el Evangelio de Lucas capítulo 15 de la oveja perdida y la dracma perdida. Así como la oveja se pierde afuera y la dracma se pierde dentro de la casa, el hijo pródigo se pierde al alejarse de la casa, mientras que el hijo mayor vive en la misma casa. A diferencia de las otras parábolas, la tercera no tiene una conclusión narrativa definitiva quedando abierta. No se sabe si el hijo mayor aceptó la invitación a la fiesta o la rechazó. Aunque esta suspensión narrativa invita a la reflexión, no implica un vacío que pueda llenarse sin distinción, ya que las señales en la narrativa son explícitas. El debate entre el padre y el hijo mayor presenta dos posiciones dialécticas, pero sus razones no son equivalentes. La libertad del hijo mayor permanece intacta y la decisión de entrar en la fiesta y aceptar la lógica del padre depende exclusivamente de él.
Con esto pasamos a las enseñanzas espirituales para la vida. Primera enseñanza: la misericordia comienza con la acogida del otro, no con su juicio. Ante la crítica que fariseos y los escribas hacen contra Jesús, él no reacciona con reproches, sino con parábolas que revelan el corazón de Dios. En un tiempo como la Cuaresma, en el que muchos creen que convertirse es endurecerse contra el pecado, Jesús nos enseña que el primer paso es abrirse al otro sin prejuicios. Asumir la actitud del Padre Misericordioso implica aprender a mirar al hermano caído, no con sospecha ni superioridad, sino con la ternura de quien quiere que el otro recupere su dignidad. Así la misericordia se vuelve forma de hospitalidad espiritual. Segunda enseñanza: la misericordia restaura vínculos rotos y rehumaniza las relaciones. En la parábola se dice que el hijo arrepentido estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El gesto del padre rompe con la lógica del castigo y abre el camino del reencuentro. Así recordemos que la Cuaresma es el tiempo propicio para reparar relaciones, no para esconder heridas. El padre de la parábola no espera a que el hijo dé explicaciones detalladas, lo abraza antes. En un mundo herido por el resentimiento y la fragmentación, los cristianos estamos llamados a encarnar esta forma de misericordia que no humilla al otro por su pasado, sino que le devuelve su lugar como hermano, como hijo, como amigo. Restaurar es más urgente que castigar. Tercera enseñanza: la misericordia también sana al que se cree justo pero vive sin alegría. En la parábola, cuando el padre sale a querer convencer a su hijo mayor de unirse a la fiesta, le dice: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. El hijo mayor representa a quienes cumplen pero no comprenden el corazón del padre. La dureza del hijo mayor nos recuerda que también nosotros, los que nos consideramos dentro de la iglesia, necesitamos conversión. Cuaresma no es solo dejar de hacer el mal, sino dejar de vivir sin alegría de la compasión. Solo cuando participamos de la fiesta del perdón del otro, descubrimos que también nosotros hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Abrirse al gozo del otro es dejarse sanar del propio orgullo. Y con esto pasamos a la oración final. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este cuarto domingo de la Cuaresma. Espero que les pueda servir a todos ustedes para su crecimiento espiritual e impulso pastoral. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Me despido ahora dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.